Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Eskerrik asko zuen presentziagatik. Antes de empezar, unos segundos de tiempo os voy a dar para que quitéis el sonido a los móviles. Que si durante la charla de Iñaki suena alguno, me ha dicho que os avise que ni Olenchero ni los Reyes Magos os traerán nada. Iñaki tiene muy buenos contactos con ellos. También quiero recordaros que el próximo lunes 22, en este mismo lugar y hora, tendremos la presentación de la revista Urresco número 18, que editada por esta institución de Ceredones, homenajea en esta vez a Maider Unda, deportista de lucha libre, medalla a las Olimpiadas en Londres en 2012, en las que habrá, aparte de la revista, un vídeo sobre su vida. Hoy es la última de este 15 ciclo de conferencias, con el que celebramos la entrada de un miembro nuevo como socio a esta institución de Ceredones de Oro. Con el título Fiestas y Tradiciones Alavesas, daremos la bienvenida a Iñaki Jiménez Fernández de Arretana. Vale. Con esta charla, Iñaki pretende que sea un homenaje a su padre, el recordado Joaquín Jiménez, a quien tanto Vitoria como Álava debemos mucho. Y quizá hubiese sido merecedor Joaquín de un Celedón de Oro en su vida o un homenaje póstumo por parte de esta institución. De cualquier forma, tu entrada como socio en Celedones, Iñaki, te la mereces por ti, no por ser hijo de Joaquín. Sí. Dale. Iñaki es amigo mío desde el neolítico de nuestras vidas, o sea, hace muchos años, por lo que podía contaros muchas cosas de él. Hacer un Sálvame de Luz o un programa de esos del corazón, pero que no vienen a cuento y sobre todo por lo que él podía también contar de mí. Y esa amistad sigue durando con el transcurso de los años, pues hemos coincidido en muchas actividades culturales en estos largos años. ¿Quién nos iba a decir que en el transcurso de los años, aquellos chavales que fuimos del barrio de San Cristóbal, hoy nos encontraríamos aquí, yo presentándote, en nombre de esta institución Celedones de Oro, y tú obsequiándonos con esta charla, en estas fechas, echando en falta aquella nieve que para nosotros, qué niños éramos, Iñaki, sí, nos advertía que estaba próxima la Navidad y aquellos inolvidables días que tú hoy seguro que nos vas a recordar en algún momento. Nos encontramos, ¿te acuerdas?, inaugurando el Colegio de San Ignacio, entonces en la calle de los Molinos, en ya lejano 1962, y que regentado por los marianistas, al finalizar la primaria, tú, antes que yo, porque me aventajas un par de años, y se nota además, sí, seguimos viéndonos en el colegio de los marianistas, y también tu hermano Luis, que lo tenemos por ahí, que luego además él se reenganchó como profesor en el colegio. Dale. Después, en nuestra juventud, coincidimos en un grupo parroquial en San Cristóbal, y en aquella época empezaste como cantante con el nombre artístico de Iñas Jimmy. Os aseguro que es él, Sí. Cantando canciones de amor y románticas, como una que decía «Chicas hay para mí más de 100 y más de 1000», que titulada realmente Mujeres, de Ricardo Arjona, y otra también que cantabas, que decía «Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer», canción popularizada por Jorge Cafrune y los Chalchaleros, pero como no te servían para ligar, como al cantante vitoriano Chechu Alfaro, con quien solíamos coincidir en aquella época, y ese se llevaba a las chicas, entonces tú decidiste pasarte a la canción Protesta, que decíamos entonces, y cantabas las de La Bordeta y de Paco Ibáñez. Y de este último, cantando Lo que puede el dinero, que es un poema del arcipreste de Ita, te dio algún disgusto gubernamental en Ollón, ante la presencia del entonces gobernador civil de la provincia, José Ruiz de Gordoa, con requerimiento de una pareja de la Guardia Civil para identificarte y que se trasladó a tu familia, a tu padre concretamente. Iñaki, como aún conserva voz cantarina, pues canta en el coro Izarcha. Ahí lo veis señalizado para que sepáis quién es. No penséis que es una cuerda que le van a ahorcar porque canta mal. Por eso lo ha puesto más grande. Sí. Tras acabar la carrera de Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial, en 1974
empiezas como profesor de las escuelas diocesanas de Arriaga. En 1977 entras a trabajar en IBM, como reparador de máquinas en la banca principalmente, y donde volvimos a coincidir, yo en la caja provincial, donde te daba trabajo cuando te estropeaban las terminales. Y aquel mismo año empiezas como profesor en Jesús Obrero, compaginando ambas actividades, hasta el año 2005, en que abandonas definitivamente IBM y te dedicas a la enseñanza plena. En 2012 se produce la fusión de diocesanas con Jesús Obrero y nace Egibide, del que tú, Iñaki, eres el padre autor del nombre, del emblema de aquella unión, y donde sigues tu actividad docente hasta que jubilas en 2018. Dale. Sí puedo deciros que Iñaki es un tipo con fortuna heredada. Recibió una cuantiosa herencia, pero no económica, sino cultural. Inmenso bagaje cultural que recibió, junto con sus hermanos, de su padre, el etnógrafo inolvidable Joaquín Jiménez, como ya hemos mencionado. Iñaki y su familia han sido muy generosos con esa herencia recibida de su padre, con su depósito de la documentación de Joaquín Jiménez en la Fundación Sancho el Sabio de esta ciudad, poniéndola a disposición de todos nosotros, una vez catalogada y digitalizada. Iñaki ha ampliado también esa fortuna cultural recibida con sus propias aportaciones, a través de sus estudios e investigaciones, a las que ahora ya dedica más tiempo, una vez abandonadas sus actividades docentes y mecánicas que constituyeron su vida profesional. Y todo ese bagaje cultural no lo ha dilapidado, sino que lo ha compartido y lo comparte con toda la sociedad vitoriana y alavesa, a través de sus charlas, conferencias en los centros cívicos, como guía de los paseos matutinos de Sociedad Landázuri, que organiza por las iglesias de los pueblos de los alrededores de nuestra ciudad y de Álava, y que luego has editado como libros y por ello te otorgan la distinción Landázuri en el 2024, el año pasado. Antes, en el 2013, fuiste pregonero de la Navidad, cumpliéndose ese año los 25 años del primer pregón, pronunciado precisamente por su padre, Joaquín Jiménez. Presta su ayuda y colaboración con la asociación SECOT. Forma parte de la Junta de la Cofradía de Estíbaliz en el cargo de mayordomo. Ha recibido este mismo año la medalla de la Cofradía de San Prudencio, a la que donó una maqueta de la basílica hecha por él en 1970 con granos de arroz y que está en la sede de la cofradía en la llamada Casa del Santo en Armentia. Colabora en cantidad de revistas, con artículos, como en las revistas Hornacina, Ocón, Urtume, Basílica y en emisoras de radio, y publica libros también de sus colaboraciones en Onda Cero. En diciembre de 2023 ingresa como socio de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, institución en la que también volvemos a coincidir. Pero no solo de cultura vive Iñaki. Se desvive por seguir a nuestro Deportivo Alavés. Y este momento quiero aprovechar para recordar a un celedón de oro, un buen amigo, nuestro añorado Javier Cameno, que el pasado día 6 hubiese cumplido 80 años. Pero a pesar de todo, nunca le falta tiempo para sus dos preciosos nietos, como él dice, sus debilidades, a Metz y a Lasne, a los que quiere con locura. Y a ellos sí, Iñaki, cuando sean mayores, les contaré las travesuras de su Aitona, que aquí no he querido contar. Y en todos estos años extensos de bagaje cultural, yo también estoy orgulloso de haberlos compartido con él, contigo, Iñaki, con colaboraciones y ayudas necesarias y desinteresadas entre ambos, aunque debo reconocer que yo abuso un poco de tu generosidad y me haces magia con los PowerPoints que yo hago para mis conferencias. Ongi etorri, Iñaki, bienvenido a Cededones y que nuestra amistad se haga aún más longeva de lo que es. Y ya os dejo con él. Bueno, no sabía yo que la inteligencia artificial decía tanto de mí, pero bueno. En primer lugar, muchas gracias a la Junta de los Celedones de Oro por haberme invitado a participar en este ciclo. Espero que dentro de una hora no se arrepientan. En segundo lugar, agradezco también a Juan Carlos, que como dice nos conocemos desde el Neolítico,
y por eso ha sacado y ha rebuscado tantas cosas. Y en tercer lugar, como no, agradeceros a vosotros que con el día que hace y las oportunidades que hay en nuestra ciudad hayáis elegido el venir aquí a acompañarme durante este tiempo, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de tradiciones alavesas. Cuando hablé con Jesús sobre el título y demás, los dos quedamos de acuerdo en que sería bonito meter la coletilla esa de recordando a Joaquín Jiménez, que es el que me ha enseñado mucho de lo que os voy a decir y me ha enseñado sobre todo a amar a la provincia de Álava, a amarla sobre todo, vamos, con un carácter casi universal. Entonces, aunque voy a hablar de tradiciones alavesas, sobre todo en las que él ha tenido mucha parte en su recuperación y demás, y algunas otras que a él le encantaban, aunque sean un poco desconocidas, igual alguno verá alguna de las tradiciones que no sabía que se dan en nuestra provincia, ¿no? Pero bueno, quiero que sea un pequeño homenaje desde aquí a su persona. Y ahora sí, a la hora de elegir todas estas tradiciones, claro, son tantas que uno tiene que elegir, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es una especie de orden cronológico desde enero hasta Navidad. No penséis que va a durar tanto, ¿eh? Y vamos a ir recorriendo algunas de ellas. Entonces, la más tempranera, o una de las más, es la que celebran en la villa de Ollón, dedicada a sus santos patronos. Los santos patronos que son San Vicente y San Anastasio, que aunque no vivieron en la misma época ni en la misma zona, porque uno era de Huesca y otro era de la zona de Persia, de por ahí, estos sí que coincidieron en el día de su martirio, 22 de enero, y así lo reconoce la Iglesia y les ha juntado para celebrarlo. Bueno, pues la villa de Ollón, que debe su nombre de villa a un privilegio del rey Felipe IV en 1643, que le da el título de villa y le otorga el fuero, pues tiene dos elementos en sus fiestas muy importantes, que son, por un lado, la bandera y por otro lado, el cachi. La bandera no solo es privilegio de Ollón, sino de toda la Rioja alavesa, tiene una importancia tal que no se doblega ante nada ni ante nadie. Por eso es fácil ver cómo bajan esa bandera por el balcón a la calle por no tenerla que inclinar al bajar las escaleras. Bueno, el otro elemento es el cachi. El cachi, sobre todo en Ollón, hay documentación que ya en 1676 aparece este personaje. Lo que ha ido cambiando es la indumentaria. Hoy en día es como le veis ahí, con esas petates rojos y verdes, con ese gorro. El zurriago que lleva en la mano, esa piel de zorro, eso aparece en 1879, es posterior. Pero si unimos los dos, el cachi y la bandera, que el cachi no solo es de Ollón, es también de toda La Rioja, un personaje importante en todas las fiestas, tenemos eso del tremolar la bandera. ¿Qué es el tremolar la bandera? Un representante del ayuntamiento mueve la bandera, ondeándola, al ritmo de una habanera característica, y debajo, el cachi, se va revolcando, como vamos a ver de ahora. Veis que en la espalda pone los nombres de los santos patronos y cuando acaba tira el gorro al aire diciendo «Viva San Vicente y San Anastasio» y todo el público que está ahí alrededor le responde con un «Viva» y ahí se termina, que esto lo repite varias veces. Bien, otro tema importante en La Rioja entera es el fuego. Y en Ollón no podía ser menos. La víspera, día 21, hacen una gran hoguera donde se reúnen allí todos alrededor a probar ya los caldos de este año y a probar las castañas asadas en lo que ellos llaman
ya sabéis que los riojanos son un poco exagerados, dicen la primera cenada de Navidad. Bueno, ahí a ellos. Pero bueno, el día siguiente amanece con el canto de la aurora. El canto de la aurora ya se está perdiendo tristemente, antes se hacía en muchos pueblos de Álava. Mi aita tiene recogido en un libro muchas de las auroras de muchos pueblos de Álava y os puedo asegurar, yo que lo he revisado junto con mi hijo Asier, que lo maquetó y demás, el 70% de las auroras pertenecen a Ollón, o sea que es un pueblo con mucha tradición en auroras. Y son cantos dedicados al santoral del día, al santo del día, y que salen desde las 5 o 6 de la mañana en grupos con una campanilla y un farol, se van parando en diferentes sitios del pueblo, cantan y así inician la jornada. Y a mitad del día hacen la procesión donde llevan en andas a San Vicente y a San Anastasio y luego se produce esa procesión, ese baile, que es la danza de los patronos, que van desde el ayuntamiento hasta la iglesia, y es una danza muy típica y muy característica, haciendo unas cadenetas y tal, al ritmo de la dulzaina y el tamboril, que vamos a ver ahora un poquito. Es una danza que viene desde 1662, documentada en el propio Ollón. Aquí hubo varias trifulcas entre que si los danzantes tienen que ser chicos o chicas, y hay un diálogo de 4 o 5 artículos en un periódico local entre mi padre y José María Sedano, porque no se ponían de acuerdo hasta que Joaquín le dijo que había buscado información de que ya en el siglo XVII habían intervenido chicas. Entonces ahí se paró la discusión. Pero bueno, como veis, una danza muy vistosa, muy... Llevan unas castañuelas los danzantes, que es otro instrumento típico también de La Rioja en muchas fiestas. Y bueno, pues vamos a cambiar de mes y de tradición. Vamos a hablar del carnaval. El carnaval no es lo mismo el carnaval rural que el carnaval de Vitoria. En Vitoria, diríamos, la estrella, ¿qué es? El desfile. Pero en ese desfile ni las carrozas, ni los indumentarias, ni los cánticos, todos son distintos de un año a otro. Esa es la diferencia con el carnaval rural. En el carnaval rural todo se repite de año en año, excepto el sermón que le echan al personaje que cada pueblo elige como personaje típico de su carnaval. Concretamente vamos a ir a Zalduendo porque es el más representativo y porque esta fiesta, esta celebración, mi aita tuvo mucho que ver hace 50 años. Ya contaré luego un poco por qué. Pero primero, el ritual del carnaval rural es en todos pueblos lo mismo. Es un muñeco al que le echan las culpas de todo, le juzgan, le pasean en carro por todo el pueblo para que se mofe la gente de él y al final le echan un sermón donde le culpan de todo y acaba quemado en la hoguera. Bueno, pues eso en Zalduendo lo hacen con marquitos y vamos a ver cómo acaba, porque es muy curioso también en el carnaval rural, la gente es mero espectador hasta que se produce esto. Cuando ya montan la hoguera y están quemando al marquitos o al muñeco de turno, entonces ya la gente empieza a participar, donde aparecen pues, un montón de personajes. El bueno de Blas Arratibel, famoso porque hacía unos bastones muy curiosos, ese junto con Martín Vidal y mi aita estuvieron investigando sobre el carnaval de Zalduendo, de cómo se hacía y tal, ¿no? Y concretamente mi aita iba a dar una charla en Hernani sobre el carnaval en Álava y entonces se le ocurrió, el padre era bastante habilidoso
cuando quería conseguir algo, incluso con la familia, y se le ocurrió el hecho de ir a Zalduendo y hablar con los mozos y decirles: oye, voy a dar una charla, me gustaría hablar del carnaval de Zalduendo que se hacía hace años. ¿Por qué no hacéis los trajes y una representación, saco unas fotos y lo llevo? Pues bueno, lo hicieron así. Y luego, una vez que ya tenía las fotos, volvió a la semana siguiente y les dijo: tenéis los trajes, tenéis todos los personajes, sabéis cómo hay que hacerlo, ¿por qué no lo hacéis? Y así empezaron a hacer el carnaval desde hace 50 años, cosa que podéis ver en una exposición que hay en el Palacio La Zárraga, de fotos, muchas de él, explicando un poco esta tradición y esta cosa. Y ahí hemos visto todos los personajes, aquí también se ven, típicos de este carnaval, como son el viejo y la vieja, que es solo un personaje, el oso, la oveja, esos hombres de saco, los ceniceros que van echando ceniza para purificar a todos los que están ahí presentes, no sé, un montón de personajes que intervienen. Este se celebraba ya, hay datos que ha recogido Blas Aratibe, desde 1739, nada menos. Luego se paró por la Guerra Civil y luego se retomó otra vez en el 75. Bueno, pues terminado el carnaval, vamos a recordar simplemente con esto que no en todos los sitios acaba quemado ese personaje. En Salcedo, el personaje porretero, que es como le llaman allí, ahí lo tiran al tejado. Me acuerdo una vez que fui con mi aita a y mi padre les preguntaba: oye, ¿por qué los tiráis al tejado para que se lo coman las alimañas y tal? Y le dice: joder, porque así luego lo guardamos y nos vale para el año que viene. Así que todo tiene su explicación. Y cada vez son más los pueblos que se añaden a ese listado de pueblos que celebran el carnaval, sobre todo en la llanada alavesa. Me acuerdo de Guino, Agurain, Ilarduya, Ocariz, un montón de ellos. Bueno, pues pasado el carnaval, vamos a ir a otra fiesta también muy importante y en la que también Joaquín Jiménez tuvo bastante importancia y protagonismo para su recuperación, que es el Mayo. Antes de ello, una breve explicación de qué es la fiesta de la Cruz. La fiesta de la Cruz tiene dos fechas, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque el emperador Constantino, siglo IV, dice que tuvo una visión cuando iba a ir a la pelea del Danubio, y la víspera tuvo una visión que se le presentaba un paño con una cruz y ponía: con este signo vencerás. Fue a la pelea, ganó, como es de suponer, y entonces su madre, Santa Elena, inició una cruzada para recuperar la cruz de Jesús. Se fue a Jerusalén, la recuperó y la llevó al templo de Jerusalén. Eso ocurría un 3 de mayo del año 326. A partir de ahí Constantino, pues en todas sus batallas, llevaba ese signo de la cruz y estas dos letras que no son más que la X y la R mayúsculas de las iniciales de Cristo, que es como iba a todas las batallas. Bien, 3 siglos después, o 4, aparece el Cosroes II y entre sus filas estaba el San Anastasio, que ha aparecido en Ollón. Entonces, en ese ejército, le quita la cruz que estaba en el templo de Jerusalén y lo llevaba a todas sus batallas, y cada vez que ganaba se mofaba de la cruz y tal. Eso provocó una retirada de parte de sus soldados, que se pasaron al cristianismo, entre ellos el propio Anastasio, y le quitaron otra vez la cruz, la llevaron al templo de Jerusalén, y eso ocurría un 14 de septiembre del año 628. Entre estas dos fechas es donde se desarrolla ese ciclo conjurante en muchos pueblos de Álava, conjurante porque estas son unas fiestas como de petición de buenas cosechas y demás. Entonces, el 3 de mayo, concretamente en San Vicente Arana, lo que hacen es los mozos
que han ido de vereda y cogen el árbol más alto que pillan en el bosque, le quitan todas las ramas, lo pelan y demás, y lo llevan a un recinto que hay ya en el pueblo para tal fin. Y allí el carpintero del pueblo, o el que sea, le pone estas dos espadas de madera que dice que recuerdan al Constantino con las espadas, pero la mayoría de la gente, por su carácter conjurante de la fiesta, dice que es como hacían las echecuandres en los caseríos, y alguno de vosotros igual lo ha hecho, aquí que veo mucha juventud, pues cuando abría unas tijeras cada vez que había una tormenta, pensando que se iba a ahuyentar la tormenta. No se sabe muy bien el significado. También le ponen una cruz hecha con la cera de las abejas de la zona, hecha por las mujeres, y luego el cura, aquí le vemos a Diego Bande, le pone el paño que ha estado en el altar el día del Jueves Santo, lo bendice y empieza una labor ardua y difícil de levantar el mayo. Ya veis ahí cómo participa todo el pueblo. Ahí le vemos a Joaquín besando él, porque es una costumbre, antes de levantarlo, besarlo. Y también le han colocado una cinta que ahí no se ve, pero en el vídeo que vamos a ver ahora sí que se va a ver, además del cogote de Joaquín, que estáis viendo, porque estas danzas se habían perdido y mi aita, que recuperó en parte el levantamiento del mayo y demás, recuperó parte de esas danzas y le dijo a su amigo Sabin Salaberry que adapte una música para las danzas. Ahí le vemos a Joaquín observando, y son unas danzas que se bailan. Luego el 14 de septiembre se vuelve a bajar el mayo, se quita, hay una cena y demás, y dicen que ahora ya no, pero antiguamente el mayo ese se partía y servía para subastarlo para los carros, el palo que llevaban para los bueyes y demás. Bien, hay veces que las fronteras entre un pueblo y otro sirven para separar. Ahora vamos a hablar de una tradición muy bonita que tiene lugar en Orduña y que sirve para unir a Vizcaya y Álava. También estamos unidos con la afición del Atleti, el Alavés y eso, pero no nos vamos a meter ahora ahí. Bueno, esta Orduña nació como villa en el año 1229, cuando lo funda Díaz López de Haro. Pero 200 años después, el rey Enrique IV le da el título de ciudad, convirtiéndola en la única ciudad de Vizcaya. Bueno, pues cuentan que el 8 de mayo de 1639, un pastorcillo se encontró una virgen en un arbolito allí, y entonces bajó a tocorrer a contárselo a los del pueblo y al cura y tal, y decidieron hacer allí un santuario, el santuario de la Virgen de la Antigua. Iniciaron el proceso, lo hicieron, unas fiestas todos los 8 de mayo muy bonitas, muy tal, y al lado había 4 pueblecitos alaveses, Aloria, Artomaña, Délica y Tertanga, que formaban parte del llamado Valle de Arrastaria. Y les gustó tanto la idea que fueron a preguntarles: oye, ¿nos dejaríais tener como patrona a la misma Virgen de la Antigua y celebrar también nosotros unas fiestas como vosotros? Y le dijeron sí, pero en vez del 8, el 9. Y entonces, el 9 de mayo, a partir de ese año, celebran esta fiesta, y entonces representantes de los 4 pueblos se juntan en la ermita del Buen Suceso en Orduña a las 11 de la mañana y van con los pendones esta foto es de mi aita, con esos pendones tan característicos, y van con los cirios, las cruces procesionales y tal, y se van en peregrinación, diríamos, hasta el santuario de la Antigua. Hay como 2-3 kilómetros. Llegan allí y el alcalde de uno de los 4 pueblos, que es rotativo cada año, lo que hace es
una ofrenda del cirio, luego da un pequeño donativo para quedar bien y hace un voto de que va a seguir yendo al año siguiente el otro representante. Entonces, a la salida, vamos a ver antes un pequeño vídeo para que veáis, lo recogí en internet, pero os da una idea muy bonita de cómo es todo ese peregrinaje. Esto es de hace 10, 12 años. Ese es el santuario. Por cierto, un santuario muy bonito, tiene una cúpula con unas pinturas muy chulas. Esa es la imagen de la Virgen. Y bueno, ahí suben las autoridades. Estos pueblos se separaron y ahora del ayuntamiento de ahora pertenecen al ayuntamiento de Amurrio. Entonces, desde hace unos años también va el alcalde de Amurrio y participa también de esta fiesta y demás. Y ahí veis todo el protocolo, ahí están muy cerca de la ermita del Buen Suceso, donde han quedado, en Orduña, atraviesan todo el pueblo, suben por el paseo ese que hay, ahí arriba vemos la Virgen de la Antigua, en Orduña. Y a la salida se produce una danza que es muy típica en este valle, que son las entradillas de Arrastaria, que son estas. Aquí interviene todo el que quiere de los 4 pueblos, bien individualmente o bien por parejas. Y así hasta que ya dice, ya no hay más. Entonces, es una danza muy repetitiva, pero bueno, muy alegre, Y estos serán de un pueblo, luego Artomaña, y Luego, cuando ya han terminado eso, vuelven otra vez a la ermita del Buen Suceso, se despiden de las autoridades de Orduña y tienen una comida de hermandad. Bueno, vamos a ir a otra fiesta que a mi aita le gustaba mucho ir. Y esta fiesta es muy curiosa. Esta es una fiesta que se celebra el día San Martín. San Martín, la Iglesia celebra 2 fechas. Cuando muere, el 11 de noviembre, a todo cerdo le llega su San Martín, y el 4 de julio, que es cuando le nombraron obispo. Esta es la fiesta del 4 de julio. Bueno, pues esta es una fiesta tan curiosa que la celebran los del pueblo de Larrea, pero en el pueblo de Ermua. O sea, es curioso, ¿no? Y empieza todo en la taberna de Aldaya, a mediodía. Yo le acompañaba a mi aita muchas veces, ahí aparezco con mi hermano Luis también, que hemos ido varias veces, y con Rosa, que luego aparecerá. Y claro, yo le acompañaba porque es típico comer unos cangrejos que han recogido en la vereda los jóvenes el día anterior. Entonces, no te vas a perder eso, ¿no? Pero a la 1, como dirá ahora mi aita en un vídeo que le grabaron, donde con una sorna, ya le vais a ver, anuncia que a la 1 en punto lanzan un cohete para esperar a los chistularis que vienen o de Araya o de Salvatierra, los Lecea, los Moraza de Vitoria, de la banda de chistularis, Paquirri, que le vemos ahí, y no se acordaba del nombre de Paquirri y sale un poco... Bueno, pues luego, ahí vemos a Joaquín cómo van a la tarde, hacen lo mismo, después de comer, otro cohete, y a las 6 de la tarde, ahora se hace por carretera, antes se hacía por una senda que se llamaba La Estrada, que ahora por la concentración parcelaria ya no está, hasta llegar a la ermita de San Martín, que está en el pueblo de Ermua, una ermita que tiene un ventanal prerrománico y una imagen que está hecha por uno de la saga de los Valdivielsos, los santeros de Payueta, siglo XIX, no tiene ningún valor, pero bueno. Y vamos a ver cómo mi aita... Los chistularis antiguamente venían los Lecea de Araya, de Salvatierra, hoy viene
Pachi y Sí, que no se acordaba. Ortiza de Vitoria, pero son los que mantienen la tradición de que a la 1 llegue el chico. Y cuando llegan a la ermita, está establecido que los de Ermua les tienen que preparar, limpiar la ermita y demás, y permitir que si alguien tiene que hacer las necesidades y tal, les tienen que abrir las casas, eso en virtud de un privilegio. Ahí hay una confusión, porque algunos decían que era porque en un momento determinado de la historia quisieron cambiar la figura esa de San Martín por un pan muy grande que tiene el nombre de Barte, de ahí viene el nombre de la fiesta, el Barte, que ya veréis luego, pero la realidad es que hubo un litigio en el siglo XVI-XVII con unos pastos y unos animales y unos montes y tal, y el juez decidió que un día al año, el día 4 de julio, los de Ermua tenían que dar todo tipo de facilidades para que los de Larrea pasen la fiesta en el pueblo. Incluso limpiarles el juego bolos, el bolatoqui, permitirles un montón de... Y entonces pasan lista Pascual López de Uralde. antes de la misa, Y mi persona representando a José Arcao. porque una de las cosas que está establecida en la normativa es que el que falta de la rea tiene que pagar una multa. Por eso ahí pasan la lista a ver quién no está. Es una... Luego, yo siempre que iba en el sermón, le libraban al cura, porque le pasaba el micrófono a Joaquín para que explicase un poco las razones de la fiesta y demás. Bueno, y luego en el ofertorio sacaban un jarrón de vino y el Barte ese, al que le quitaban un cachito para la consagración, y luego se reparte lo que queda de pan, ya veis ahí que lo están repartiendo, se inician una serie de bailes y demás muy interesantes, un aurrescu, todo el que quiere, ahí tenía ya casi 90 años, y se animó a... Y bueno, pues hay un baile muy interesante con una boina para rendir honores a la amada y demás. Y bueno, pues nos vamos a ir de aquí, ya la última de las tradiciones, además nos pilla muy cercana en la fecha, la Navidad. La Navidad, el ciclo navideño en Álava empieza el 6 de diciembre, empezó con la fiesta de San Nicolás, como les gusta en Agurain decirlo, con acento en la O, quizá por copia de los pueblos navarros de Álava que dicen también eso. Entonces, aquí lo único que hacen es, le cogen a un mozalbete que han elegido en la Icastola y le visten de obispo, tiene una misa en la iglesia de Santa María, ahí en Agurain, y a la salida van de ronda cantando unas canciones que, bueno, no pongo por razones de tiempo, y pidiendo limosna y demás para hacer luego una merienda. El 7, o sea, el día siguiente, tiene lugar lo que se llama el encendido de las hogueras, que tiene lugar en muchos pueblos, sobre todo en la montaña y de Rioja. Me estoy acordando de Lagrán, Pipaón, Cripán, Leza, Navaridas, El Ciego, La Guardia. Por cierto, ese móvil que ha sonado se queda sin regalos. Y eso que no me he puesto los audífonos, ¿eh? Bueno, pues estaba diciendo que el encendido de hogueras era muy importante, sobre todo en la Bastida. La Bastida tiene incluso un nombre propio, que es la Ronda de la Bastida, pero vamos a hablar de otra tradición, la tradición de los belenes, que desde 1223, cuando a San Francisco de Asís se le ocurrió montar ese Belén en la zona de Grecio, donde vivía, y hablando de belenes, hay que hablar del Belén articulado de La Guardia, un Belén articulado que el otro día estuve, ahora lo han cambiado de ubicación, estaba siempre en el altar de la Inmaculada y ahora lo han trasladado a debajo del coro. Pero aquí veis muchas figuras y tal, no hay tantas. Lo que pasa es que hacen 4 representaciones en el ciclo de Navidad y el que ahora es San José, pues luego es
el rey Melchor, y así, van intercambiando porque son figuras que les puedes quitar las cosas y demás. Bien, estas 4 representaciones son el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, el 1 de enero, la presentación de Jesús en el templo, el 6 de enero, la Epifanía, y el primer domingo de febrero hacen la más curiosa, que la voy a contar porque me gusta, es la huida a Egipto. Entonces se le ve cómo va con el burro, San José, con María y el niño, y le ven a un labrador, le dicen, ¿pero qué está haciendo aquí? Y le dice, pues nada, iba a sembrar el trigo. Pues márchese a casa, mañana venga con la guadaña, que ya estará el trigo crecido. Le mira un poco así, pero le hace caso y se va. Y luego vuelve al día siguiente, se ve cómo salen todas las espigas y tal por ahí, al lado de los pastores, y en ese momento pasa el ejército de Herodes. Le dicen, oiga, buen hombre, ha pasado por aquí una pareja en burro y tal. Y dice, pues sí, ha pasado. Y dice, ¿y hace mucho? Y dice, joder, pues estaba yo sembrando esto. O sea que, y entonces se ve que se vuelve otra vez el ejército y diciendo, ya llegamos tarde. Bueno, pues son representaciones que duran 1 hora, más o menos, porque hacen unos bailes, unas cosas, os invito a que vayáis, y luego en agosto, en mayo, por ahí, repiten una especie condensada de las 4, pero bueno. Y vamos a ver un poco, para que os hagáis una idea, son un entramado de madera con unas guías y los mozos por debajo van moviendo las figuras, haciendo las representaciones. Pero os vais a fijar en la danza de los pastores que hacen, que solo lo mueve uno. Y ya veréis qué habilidad demuestra él. Ahí, eso solo lo mueve uno. Y hace todo ese movimiento. Es una representación del propio pueblo de La Guardia. Hemos visto el arco y los carneros que no dejan de darse topetazos. Es el ángel que llega ahí. Este es el pastor que está ahí arando para sembrar el trigo. ¿Veis qué bonita la representación del pueblo? Y ahora llegan el burro, José y demás. Se paran. Y ahora al día siguiente salen las espigas. Es muy llamativo la representación esta. Y ya vuelve ahí con la cosecha. Bueno, como hemos dicho, en la Bastida está la ronda de la Bastida, que encienden un montón de hogueras, pero también hacen otra danza de los pastores el día Nochebuena, en la cual hacen una danza, unos mozalbetes vestidos de pastores, con las castañuelas y con el cachí delante de ellos, y que van desde el ayuntamiento cuando reciben el anuncio de que Jesús ha nacido y le invitan al ayuntamiento a que vayan hasta la iglesia a adorar al niño. Entonces, vamos a ver un poco de ese, para que veáis un poco Hacen unos cánticos que hoy en día cambiarían la letra porque están ensalzando al ayuntamiento lo bien que lo hacen. Muy contentos los
hacen una escena cuando llegan a la iglesia, que hacen una pequeña hoguera y hacen como unas sopas y simulan que la Virgen le da al niño unas sopas y tal, y luego sacan también el vino de la temporada y con unas castañas y un chocolate caliente lo pasan ahí. Bueno, pues así van hasta la iglesia. Al día siguiente lo repiten otra vez, el día de Navidad. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar simplemente del cortejo navideño de Sarria, en Zuya, donde con unos textos de Raquel Izaga y de Cayo Luis Bea Murguía, que los adaptaron, esta es una representación la más antigua de Álava, de las modernas. Esto se empezó en el año 1974 y es pues prácticamente lo mismo que en el otro lado. Reciben el anuncio, van por todo el pueblo hasta adorar al niño que está en un pesebre y demás, con unos textos adaptados bíblicamente como si fuera un auto sacramental y con música de Luis Aramburu. Y en Belenes Vivientes tenemos 3 representaciones muy interesantes, una en Samaniego desde el año 1985, que tiene la particularidad de que aquí los protagonistas son los niños y esperan hasta las 12 de la noche y llega el olenchero y les da los regalos y demás. Tenemos también el de Villodas, hoy me han mandado precisamente el cartel anunciador, desde el año 2000, que aquí representan la escena de la búsqueda de Posada. Y suben hasta la ermita de San Pelayo, que es donde están, y allí pues adoran al niño y demás. Y el más reciente en Zurbano, desde el año 2016, que bueno, también tiene lo suyo, tiene sus representaciones, cada año lo hacen mejor, y te dan unos tickets y un esto, y ya está. Y solo me queda una cosa. Como estamos recordando a Joaquín, me ha parecido una manera bonita de terminar, el hacer un flash con un vídeo que dura solo 2 minutos, pero que pasan desde sus padres hasta un montón de escenas de su vida rápidamente. Entonces, quiero compartirlo con todos vosotros.
Pues esto es todo. Pues, Benetan unkigarria, Iñaki, eta benetan polita entzun degun hitzaldia, gaurko hitzaldia. Decía que ha sido un final realmente emotivo. Iñaki, cómo no acordarnos de Joaquín. La verdad es que yo es un recuerdo infantil. Yo recuerdo a Joaquín de pequeñito en la cocina de mi abuelo Hermes Mendaza en Santa Cruz de Campezo, contando historias, Joaquín recabando información, historias del pueblo. Pero bueno, hemos recordado el legado de Joaquín a través de su hijo, pero como ha dicho muy acertadamente Juan Carlos, Iñaki Jiménez Fernández de Retana tiene méritos propios. Entonces yo creo que es el momento también de que recordemos esto y de que os ofrezcamos a todos vosotros y vosotras la oportunidad de preguntar, de que no os quedéis con ninguna inquietud de todo lo que ha comentado igual es tarde Iñaki. ya, para... No, tenemos tiempo. No me digas que tú eres de los que se enrolla también, Iñaki. No. Te digo porque yo tengo mucho peligro también. No, es el momento de verdad. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que preguntar a Iñaki, por una cuestión técnica tengo que llevaros el micrófono. Bien. No es igual, que es que se está grabando. Belarri no es igual. Voy para allá. Ten cuidado, Cuidado que te conozco. No, voy a ser muy breve. A ver, Yo también. He tenido la suerte de conocer a Joaquín Jiménez. He hablado mucho pues, a través en su despacho en la Diputación, porque he participado en muchas actividades culturales. Creo que Joaquín Jiménez se merece una calle. Y aprovecho esta oportunidad porque si aquí hay alguien que puede solicitar de las autoridades que le ofrezcan una calle porque yo creo que es merecido ese premio. Yo te agradezco la proposición, pero al respecto, él en una ocasión me contó, precisamente en Ollón, iban a poner una calle a un amigo de él. Y ese amigo, yo creo que con acierto, dijo: igual es peor la tristeza de mis sucesores cuando la quiten que la alegría mía cuando la pongan. Entonces, yo no sé si... Es de alabar el humor que tenía. Eso, lo mismo que su hermano, que nos ha hecho reír. Bueno, nada más. Yo, si aquí hay alguno que tiene potestad para, no sé, o con autoridades que puedan hacer ese halago a Joaquín, pues estupendo. Creo que estaremos de acuerdo todos. Sí, en eso sí. Muy bien, lo que sí te aseguramos, Estarrona, es que desde Celedones de Oro recogemos ese guante y lo intentaremos trasladar a las autoridades municipales. Que sea una calle pequeña por si nos mandan a la familia a limpiarla. En todo caso. Venga, animaros si tenéis alguna otra pregunta. Porque nunca te fías. A ver. No, quería comentar, tengo entendido que en los años 70 también se celebraba el Mayo en Uribarri, Arana, y hubo un accidente, se cayó el haya encima de una persona, le rompió la pierna y ya desde entonces se dejó de celebrar. Y también es una pena que en Domaikia se retomó lo de la pizzia, que era una cosa muy favorita, una especie de ogro que se comían las vacas y tal. Se retomó con la ayuda del sacerdote, una serie de personas, y se hizo durante 3 o 4 días. Y yo hablando con ellos decía que no hay gente, incluso con el Judas de Moreda, que no hay gente joven que quiera tirar un poquito del carro para evitar que se pierdan en la memoria. Es una lástima, es un comentario sin más. Venga, gracias. Pues sí, es verdad. Hablando de accidentes, el propio Joaquín tuvo un accidente en San Vicente Arana,
de los primeros años que se retomó el tema este, y como tenía un estudio fotográfico en casa, sacaba muchas fotos y tal, y por querer sacar unas fotos con mejor vista se subió a una tapia de piedras que no estaba muy estable y allí mismo se rompió el tobillo y le tuvieron que llevar o traer, en este caso, al hospital, y desde entonces llevaba un tornillo que no lo perdió hasta el final. O sea que... Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Tú quieres preguntarme algo? ¿Por ahí? No. Al respecto de San Vicente de Arana, que conozco muy bien la fiesta del Sí. Mayo, cuando hablabas de la cruz, que en el fondo es un símbolo de protección, de petición de protección, hubo un sacerdote muy simpático que solía decir siempre una coplilla del siglo de oro que decía, cuando hablaba hablaba de la protección y de la petición de protección, decía, bueno, que vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios nunca ayuda a los malos si son menos que los buenos. Fue un sacerdote ya fallecido, pero que era muy gracioso. Ay, ay. Bueno, creo que solo nos queda pedir otro fuerte aplauso para Iñaki. Ay, ay, Chalo. Y también, como ha mencionado en su presentación Juan Carlos, darle la bienvenida a la institución Celedones de Oro. Y, cómo no, esa bienvenida se la van a dar Elena Martínez de Madina y Toño Arberas, con el diploma que acredita su entrada y, cómo no, la figura de Celedón. Ay, Iñaki, qué bien, está genial. Verás qué ilusión le va a hacer aquí a... Mira. Ederki lagunok da txalo horiek ondoren, ¿Te gusta? gelditzen zaigu besteik ez, ¿Te gusta? egu berri Es zoriontzu eta urte berri on opatzia, hori dudarik gabe ondo pasa, bolada, egun hauetan. Solo nos queda, amigos y amigas, desearos, como no, en estas fechas, que paséis una feliz Navidad y que el año que viene sea próspero y, además de ser próspero, que vengáis a las conferencias del nuevo ciclo que empezaremos en 2026. Agur guztioi da ondo pasa.